El sol se colaba lentamente a través de las finas cortinas del taller, creando un intrincado dibujo en el antiguo reloj de pie. Priscilla Holloway se inclinaba sobre el movimiento, limpiando cuidadosamente las piezas de años de polvo. Sus finos dedos, acostumbrados al trabajo minucioso, sujetaban las herramientas con confianza. Los relojes antiguos siempre le producían una emoción especial. Cada movimiento guardaba su propia historia, cada arañazo en la caja podía hablar de décadas pasadas. Las mañanas en casa de Garrett y ella siempre empezaban igual. Ella se levantaba temprano, preparaba café, que él apenas tenía tiempo de tomarse antes del trabajo, y se dirigía a su taller, un anexo de la casa principal, donde pasaba la mayor parte del día. Hoy no fue una excepción. Como de costumbre, Garrett la besó en la mejilla, murmuró algo sobre una reunión importante y se marchó, dejando tras de sí un ligero rastro de perfume caro y una taza de café a medio beber. Mientras trabajaba en el reloj, Priscilla recordó involuntariamente su primer encuentro. Hacía 8 años, en una subasta de antigüedades en Boston. Ella trabajaba como tasadora y restauradora para una conocida casa de subastas, y Garrett había venido a comprar algo especial para su nueva oficina. Fue el reloj lo que le llamó la atención, un magnífico reloj de pared del siglo XIX. Priscilla recordaba lo impresionada que había quedado con sus conocimientos sobre antigüedades, cómo habían hablado durante horas sobre los movimientos y la historia de la relojería. Parecía tan entusiasta, tan sincero en su interés. Ahora, años después, Priscilla no podía evitar darse cuenta de cómo había cambiado su relación. Garrett ya no entraba en su taller, ya no preguntaba por las nuevas adquisiciones, ya no compartía sus impresiones del día anterior. Sus conversaciones se habían vuelto breves y superficiales, como si se hubieran convertido en actores que interpretaban papeles en una obra llamada Matrimonio Feliz. Por la noche, cuando Garrett regresó a casa, Priscilla estaba terminando el reloj. Oyó el portazo de la puerta principal, el crujido de una chaqueta que se quitaba en el pasillo. Siempre se había pasado antes por su taller. Ahora entró directamente en la cocina. «He pedido comida china», gritó desde allí. «¿Quieres un poco?» Priscilla se limpió las manos y salió del taller. Garrett estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su teléfono. El resplandor de la pantalla jugaba en su rostro, dando a sus rasgos cierta nitidez antinatural. «Claro», respondió ella, sentándose frente a él. «¿Qué tal la reunión?» «Normal. La rutina de siempre». Se encogió de hombros sin apartar los ojos del teléfono. Priscilla le miró la cabeza inclinada, observando las nuevas canas en las sienes. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo se habían convertido sus veladas en una coexistencia silenciosa de dos personas en el mismo espacio? Quizá había ocurrido tan gradualmente que ambos no se habían dado cuenta. «Hoy he terminado de restaurar el reloj de los Johnson», dijo ella, tratando de iniciar una conversación. «¿Te acuerdas de esos relojes de pie, los que tienen incrustaciones?» «Ah, sí», contestó Garrett distraído, mientras seguía tecleando algo en su teléfono. «Qué bien». Priscilla se quedó callada, mirando su reflejo en la ventana. En el cristal oscuro, vio a una mujer de rostro cansado y mirada apagada. ¿Dónde estaba la chica que podía hablar durante horas sobre los mecanismos de los relojes antiguos? ¿Dónde estaba el hombre que la escuchaba con verdadero interés? El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. La cena había llegado. Garrett se levantó para pagar al mensajero y Priscilla empezó a sacar los platos. Sus movimientos eran practicados, mecánicos, como los de los relojes en los que había trabajado. Solo que, a diferencia de los relojes, algo estaba roto en su relación, y ella no sabía si podría repararse. La cena transcurrió en el silencio habitual, interrumpido solo por el sonido de los instrumentos y ocasionales comentarios sobre el tiempo y los planes para el fin de semana.
Garrett habló de su próximo viaje de negocios a Chicago y Priscilla asintió, observando que él siempre la había invitado a ir con él antes. Después de cenar, él se retiró a su estudio a trabajar y ella volvió al estudio. El reloj antiguo tintineaba en la oscuridad, contando el tiempo de su cada vez más fantasmal matrimonio. Priscilla pasó la mano por la madera pulida de la caja. 8 años atrás, otro reloj los había unido. Ahora, cada tic-tac parecía separarlos aún más. La casa estaba en silencio. Garrett debía de haberse ido a la cama. Priscilla permaneció sentada en el estudio durante largo rato, escuchando el tic-tac del reloj y preguntándose cuándo había empezado a resquebrajarse su retrato familiar. Durante el último mes, Priscilla había empezado a notar cambios sutiles en el comportamiento de su marido. Garrett se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, lo que en sí mismo no era sospechoso, ya que su bufete siempre le había llevado mucho tiempo. Pero habían surgido otros detalles. Un nuevo perfume, trajes más cuidados, un repentino interés por el fitness. A los 41 años, era como si tratara de recuperar la juventud, aunque nunca antes había mostrado signos de crisis de los 40. Este martes, Priscilla estaba trabajando en una caja de música especialmente compleja de finales del siglo XIX. El mecanismo requería una concentración total, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña conversación telefónica que había escuchado por la mañana. Garrett había hablado en voz baja en su despacho, pensando que ella aún dormía. «No, esto tiene que quedar entre nosotros. Sé lo que estoy haciendo. Dame tiempo para prepararlo todo». Cuando ella entró en su despacho con una taza de café, él cortó bruscamente la conversación, alegando una urgencia laboral. Esa noche, Garrett anunció una cena de negocios con clientes importantes. Priscilla sabía seducir a la gente adecuada y sus conocimientos de arte y antigüedades siempre impresionaban a los interlocutores. Pero esta vez se había lanzado de forma descuidada. «Esto es puramente una reunión de trabajo, querida. Te aburrirás». Priscilla pasó la tarde en el taller, intentando concentrarse en su trabajo. La caja de música se resistía a revelar sus secretos. El mecanismo se obstinaba, como si compartiera su confusión. Hacia las 9 decidió salir a dar un paseo. El calor sofocante del taller era insoportable. La cálida tarde primaveral la invitó a salir y se dirigió al centro de la ciudad. Al pasar por delante del recién inaugurado restaurante Moonlight Sonata, aminoró la marcha. Los grandes ventanales daban al local, y una figura familiar llamó su atención. Garrett estaba sentado en una mesa, pero no rodeado de socios como ella esperaba. Frente a él había una joven de pelo largo y oscuro. Hablaban animadamente, y su marido tenía una sonrisa en la cara que Priscilla no había visto en mucho tiempo. No se detuvo en la ventana, sino que continuó su camino. Había docenas de explicaciones para lo que veía, una más plausible que otra. Tal vez se trataba de un cliente, o una nueva empleada del bufete, o la hija de un socio importante. Priscilla descartó cuidadosamente las otras versiones, menos agradables. Unos días más tarde se inauguraba una nueva exposición en la Galería de Arte Contemporáneo de la ciudad. Priscilla no había planeado ir. El arte moderno nunca le había resultado especialmente cercano, pero Garrett había mostrado un interés inesperado. «Ya era hora de que saliéramos juntos a algún sitio», dijo con un entusiasmo que a ella le pareció un poco artificioso. La exposición estaba abarrotada. Priscilla miraba distraídamente los cuadros abstractos, tratando de encontrarles sentido, cuando se fijó en ella, la mujer morena del restaurante. Estaba de pie junto a uno de los cuadros, explicando algo a un pequeño grupo de clientes. La insignia prendida a su elegante vestido negro decía Raven Frost, comisaria de la exposición. Garrett, que hasta ese momento se había mantenido cerca de Priscilla, desapareció de repente entre la multitud.
Unos minutos después, ella lo vio junto a Raven. Estaban hablando, manteniendo una distancia cortés, pero algo en sus posturas, en la forma en que evitaban mirarse directamente, hizo que a Priscilla se le apretara el corazón. Condujeron a casa en silencio. Garrett estaba desacostumbradamente pensativo, y Priscilla no encontraba fuerzas para iniciar una conversación. Pensó en Raven Frost, tan joven y brillante, desprendiendo esa energía especial que desprenden las personas que están apasionadamente enamoradas de su trabajo. ¿Cuántos años tiene? No debe de tener más de 30. Por la noche, Priscilla no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada en la oscuridad, escuchaba la respiración de su marido y pensaba en cómo habían cambiado sus vidas. Antes podían hablar durante horas, compartiendo pensamientos, sueños, planes. Ahora cada conversación era difícil, como si hablaran idiomas distintos. La mañana siguiente empezó como de costumbre, pero había algo sutilmente distinto en el ambiente de su casa. Priscilla notó cómo Garrett tardaba más de lo habitual en elegir una corbata, cómo se escrutaba en el espejo. Cuando se marchó, Priscilla olió el nuevo perfume fresco con notas de bergamota y cedro. En el taller, la caja de música la esperaba, aún guardando sus secretos. Priscilla abrió la tapa y algo hizo clic en el interior. El mecanismo finalmente cedió, liberando la suave melodía de un antiguo vals. Observó la diminuta figura que giraba al ritmo de la música y pensó que, a veces, los cambios más importantes se producen tan gradualmente que solo nos damos cuenta de ellos cuando ya es demasiado tarde. Esa noche intentó buscar información sobre Raven Frost en Internet. La joven parecía ser una estrella emergente en el mundo del arte contemporáneo, varias exposiciones de éxito, entrevistas en revistas profesionales, proyectos ambiciosos. En las fotos parecía incluso más joven que en la realidad, con esa sonrisa suya tan especial y ligeramente enigmática, y la mirada atenta de sus ojos oscuros. Priscilla cerró el portátil y se asomó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas caían lentamente por el cristal, distorsionando el paisaje nocturno. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj marcaba los minutos que faltaban para que Garrett regresara. Sabía que hoy volvería a llegar tarde al trabajo, y por primera vez se permitió cuestionar la veracidad de aquella explicación. Era una mañana de primavera sorprendentemente soleada. Priscilla estaba terminando otra restauración cuando el timbre de la puerta principal del taller tintineó melodiosamente. Levantó la vista y se quedó helada. Raven Frost estaba en el umbral. Su aspecto era aún más impresionante a la luz del día. El vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura y el pelo recogido descuidadamente en un moño alto dejaba al descubierto un elegante cuello. «Me recomendaron su taller», dijo Raven con la misma sonrisa enigmática que Priscilla recordaba de la exposición. «Tengo un reloj de pared antiguo, heredado de mi abuela. Necesita una restauración». Algo en su voz, en su forma de ser, hizo que Priscilla desconfiara. Había algo antinatural en esta visita, como un encuentro fortuito cuidadosamente coreografiado de antemano. Sin embargo, sonrió con profesionalidad e indicó a Raven que se dirigiera a la parte trasera del taller. «¿Quién te ha recomendado que vengas a verme?», preguntó Priscilla como entre dientes, examinando el reloj que había traído. «Oh, uno de los visitantes de la galería», Raven agitó la mano despreocupadamente. «Estábamos hablando de antigüedades y mencionó tu taller». Priscilla tomó nota de la pequeña mentira para sí misma. Sabía a ciencia cierta que Garrett le había hablado a Raven del taller. Había oído el nombre en una de sus conversaciones telefónicas de hacía unos días. Mientras discutían los detalles de la restauración, Priscilla observó atentamente a la joven. Raven se mantenía segura de sí misma, pero a veces un sutil nerviosismo se deslizaba en sus movimientos. Se arreglaba el pelo con demasiada frecuencia, evitaba con demasiado cuidado las miradas directas.
Aquella noche, Garrett regresó a casa antes de lo habitual. Durante la cena se mostró inusualmente hablador, preguntando por el taller. Luego mencionó casualmente el reloj tallado que Raven había traído para restaurar. Priscilla se quedó helada con el tenedor en la mano. No había mencionado la visita. ¿Cómo sabes lo del reloj?, preguntó, tratando de que su voz sonara casual. Garrett se sintió confundido por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Oh, debes haberlo visto cuando pasaste por aquí esta tarde. Pasé un momento, ¿recuerdas?». Otra mentira. Hacía varios días que no entraba en el taller. Después de cenar, Priscilla permaneció sentada en su estudio durante largo rato, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. Las incoherencias en las historias de su marido eran cada vez más evidentes. El viaje de negocios a Chicago que había mencionado, su colega había visto a Garrett en la ciudad en aquellos días. Las cenas de negocios a las que supuestamente había asistido varias veces se había enterado por casualidad de que las reuniones se habían cancelado o reprogramado. El viernes Garrett dijo que llegaría tarde al trabajo. Un cliente importante, documentos urgentes. Priscilla esperó a que se marchara y, por primera vez en su vida juntos, decidió seguir a su marido. Se sintió como la heroína de una novela policíaca barata, sentada en su coche a 2 manzanas de su oficina. Cuando Garrett salió del edificio, ya había anochecido. Subió a su coche y se dirigió en dirección contraria, no hacia la casa. No fue difícil seguirle. El tráfico del viernes por la noche era lento. 20 minutos más tarde, su coche estaba aparcado frente a un pequeño restaurante en el casco antiguo de la ciudad. Priscilla se detuvo lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida. Unos minutos más tarde, un taxi se detuvo y Raven se apeó. Se encontraron en la entrada. Incluso desde la distancia, se podía ver el cambio en la postura de Garrett, el brillo de su rostro. Le puso la mano en la cintura, un gesto a la vez posesivo y tierno. Un gesto tan familiar. Ya había tocado así a Priscilla una vez. En el restaurante, tomaron una mesa junto a la ventana. Priscilla podía ver sus siluetas a través de las finas cortinas mientras hablaban animadamente. En un momento dado, Garrett cubrió la mano de Raven con la suya y ambos se rieron de un chiste. Priscilla permaneció sentada en el coche durante más de 1 hora, contemplando la escena. Diferentes sentimientos luchaban en su interior: resentimiento, ira, frustración. Pero extrañamente prevalecía una sensación de desolación. Era como si estuviera viendo el final de una película cuyo desenlace conocía de antemano. Cuando llegó a casa, realizó mecánicamente los rituales vespertinos habituales. Se duchó, preparó té, intentó leer un libro. En su mente se agolpaban retazos de conversación, frases al azar, pequeños detalles del comportamiento de su marido que ahora formaban una imagen clara. Garrett regresó hacia las 11. Olía a vino y al perfume familiar de Raven, ligero, a jazmín. Dijo algo sobre un cliente difícil y papeleo urgente, pero Priscilla apenas escuchó. Miró a su marido y vio a un extraño. Alguien que había aprendido a mentir con una sonrisa, que había convertido su vida en común en un hábil decorado. Aquella noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido, que dormía a su lado. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna era ruidosa, los coches pasaban por algún lugar a lo lejos, y un plan se iba formando lentamente en la mente de Priscilla. No iba a montar una escena ni a tener una rabieta. En su lugar, decidió jugar su propio juego. Después de todo, si Garrett quería jugar, ella le demostraría que también podía hacerlo. El reloj de Raven seguía en el taller esperando a ser restaurado. Priscilla se acercó y pasó la mano por la caja de madera. El descubrimiento había sido accidental.
El domingo por la mañana, Garrett había decidido preparar el desayuno por primera vez en mucho tiempo, y Priscilla oyó vibrar su teléfono sobre la mesa de la cocina. Estaba ocupado haciendo una tortilla, tarareando algo para sí mismo cuando ella entró en la cocina. Un mensaje de ER apareció en la pantalla. Solo una letra, pero era suficiente. Priscilla captó el comienzo del texto. No veo la hora de que podamos. Mientras Garrett jugueteaba con la cafetera, ella se deslizó sigilosamente hasta su despacho. Su portátil estaba abierto. Nunca lo cerraba con llave, pues confiaba plenamente en su mujer. Esa confianza estaba jugando en sus manos ahora. El buzón estaba abierto y Priscilla encontró rápidamente lo que buscaba: una carpeta de correspondencia separada, cuidadosamente escondida entre sus papeles de trabajo. Las cartas se leían como una novela, apasionadas, ingenuas y un poco torpes. Raven escribía sobre sus sentimientos con el ardor de la juventud. Garrett contestaba de forma más reservada, pero en cada palabra había una ternura que Priscilla había conocido de memoria. Estaban planeando el futuro, viajar juntos, una nueva vida, un nuevo comienzo. «Cariño, estoy cansada de esconderme», escribió Raven. «Vayamos a algún lugar lejano donde nadie nos conozca». «Pronto, mi amor», respondió Garrett. «Tengo algunos asuntos de los que ocuparme. Solo un poco más de paciencia». Priscilla copió metódicamente las cartas en su teléfono, tratando de respirar uniforme y profundamente. Las manos le temblaban ligeramente, pero se obligó a actuar con calma y método. En ese momento sonó su teléfono. Evelyn, su amiga de toda la vida, propietaria de una galería en el centro de la ciudad. «Pris, no te vas a creer a quién vi ayer», sonaba emocionada la voz de Evelyn. Tu Garrett estaba en la joyería de la calle Oak. Y no solo. Priscilla escuchó a su amiga mientras seguía hojeando las cartas. Evelyn relató cómo Garrett había elegido un anillo de zafiro, cómo se lo había probado una joven morena, cómo se les veía enamorados y despreocupados. «Pensé que tal vez era un regalo para ti», terminó Evelyn insegura. «Pero algo me dice...» «Gracias por decírmelo», respondió Priscilla en voz baja, interrumpiendo el flujo de palabras de su amiga. Tras la conversación, decidió dar un paseo. Necesitaba despejarse y pensar en la situación. Sus pies la llevaron al pequeño restaurante italiano donde Garrett y ella habían celebrado su primer aniversario. El destino había decidido jugarle una mala pasada. Raven estaba sentada en una mesa junto a la ventana, inmersa en la lectura de un libro. En su dedo brillaba un nuevo anillo de zafiro. Priscilla se obligó a entrar. Raven levantó la vista de su libro y se quedó inmóvil un instante, sin esperarse aquel encuentro. Se saludaron con un gesto cortés, como si apenas se conocieran. «¿Cómo va la restauración del reloj?», preguntó Raven, tratando de mantener un tono informal. «Bien», respondió Priscilla, observando cómo la joven se frotaba nerviosamente el anillo en el dedo. «Debería estar listo en una semana». Raven claramente quería decir algo más, pero cambió de opinión, escondiéndose detrás de su taza de café. Intercambiaron algunas frases más sin sentido y Priscilla se marchó, sintiendo la mirada preocupada de la joven sobre ella. Cuando Priscilla regresó a casa, fue directamente al estudio de su marido. Sabía exactamente qué buscar. Garrett siempre guardaba los documentos de viaje en el cajón superior de su escritorio. Encontró los billetes rápidamente. 2 billetes a Venecia para el mes siguiente, una habitación reservada en un pequeño hotel con vistas al canal. Por fin todas las piezas del mosaico encajaban. Un viaje romántico a la ciudad del amor. Qué banal y predecible. De vuelta a casa, Priscilla fue directamente al estudio de su marido. Sabía exactamente qué buscar. Garrett siempre guardaba los documentos de viaje en el cajón superior de su escritorio. Encontró los billetes rápidamente. 2 billetes a Venecia para el mes siguiente, una habitación reservada en un pequeño hotel con vistas al canal. Cuando Garrett llegó a casa por la noche,
Priscilla ya sabía todo lo que quería saber. Lo vio cenar en silencio mientras él hablaba de su próximo viaje de negocios a Boston, otra mentira diseñada para disfrazar los preparativos de una fuga. Por la noche se quedaba despierta, mirando al techo y pensando en lo extraña que era la vida. 8 años de matrimonio, miles de desayunos juntos, cientos de planes para el futuro. Todo se había desmoronado como un castillo de naipes. Recordaba su primer encuentro, su primer beso, su boda. Cada recuerdo apestaba ahora a amargura. Un reloj antiguo sonaba en la oscuridad, el mismo que había dado comienzo a su historia. Priscilla escuchó su tic-tac acompasado y pensó que era hora de empezar su juego. Garrett pensaba que ella era ingenua y crédula, que podía desaparecer de su vida sin más, llevándose los ahorros que compartían. Ella había encontrado los documentos de cierre de la cuenta en su correo electrónico. Era hora de demostrarle lo equivocado que estaba. Priscilla sonrió en la oscuridad, suavemente, casi con dulzura. Tenía una ventaja. Ella sabía la verdad, ellos no. Y ella iba a sacar el máximo provecho de esa ventaja. El reloj de Raven esperaba en el taller. Priscilla decidió que sería su primer movimiento en el juego que estaba a punto de jugar. Recordó las palabras de su abuela. La venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, tenía tiempo de sobra para pensárselo y prepararse. Priscilla siempre había creído que la información era poder. Como restauradora, estaba acostumbrada a estudiar meticulosamente cada detalle antes de empezar su trabajo. Ahora ese hábito iba a servir para otra cosa. Comenzó su investigación con una simple búsqueda en Internet, recopilando fragmentos de información sobre Raven Frost. La historia de Raven resultó ser la típica de un pueblerino ambicioso, pequeña ciudad en Idaho, escuela de arte y luego Universidad de Arte en Chicago. Su primera exposición seria hace 3 años, un rápido ascenso en el mundo del arte contemporáneo y varios proyectos de gran repercusión. En una entrevista con un periódico local, Raven habló de su difícil infancia, con una madre soltera, trabajos a tiempo parcial como camarera para pagarse los estudios y su sueño de convertirse en una artista famosa. Priscilla señaló un detalle interesante. Antes de mudarse a su ciudad hace un año, Raven estaba prometida con un galerista de Chicago. El compromiso se rompió un mes antes de la mudanza, sin que se diera ninguna razón. Los artículos de la época dejaban entrever un escándalo, pero los detalles seguían siendo vagos. El siguiente paso fue una visita a Gerald Hope, un viejo amigo universitario de Garrett. Gerald trabajaba en el mismo bufete, y Priscilla sabía que los jueves almorzaba en un pequeño café cercano a la oficina. Ella lo había programado a propósito para poder dao accidentalmente con él. Priscilla, ¡qué sorpresa! Gerald estaba realmente encantado de conocerla. Siempre había tratado bien a la mujer de su amigo, y después de la tercera copa de vino se puso sorprendentemente hablador. «Sabes, Garrett está diferente últimamente», comentó despreocupadamente. «Siempre al teléfono, distraído en las reuniones. Y hace poco me pidió que le ayudara a transferir una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero. Es extraño». Priscilla escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle. Gerald le habló de consultas inusuales con bancos extranjeros, del interés de Garrett por la doble imposición y la transferencia de activos al extranjero. El panorama era cada vez más claro. Priscilla dedicó los 15 días siguientes a la vigilancia. Hizo un calendario detallado de las reuniones de Garrett y Raven, anotando los lugares, la duración y las pautas de comportamiento. Ni siquiera tenía que observarlos. Le bastaba con analizar las rarezas en el comportamiento de su marido y compararlas con las apariciones públicas de Raven. Los martes y los viernes los pasaban en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Los miércoles Garrett supuestamente jugaba al squash, pero su bolsa de deporte permanecía intacta en el armario.
Las exposiciones de arte contemporáneo, a las que de repente empezó a asistir con sorprendente regularidad, estaban invariablemente comisariadas por Raven. Una noche, Priscilla siguió a Raven a su piso, un pequeño loft en un barrio bohemio de la ciudad. Las ventanas daban a una calle muy transitada, y Priscilla pudo ver a la joven paseándose por la habitación, hablando por teléfono. Incluso desde la distancia, su excitación era evidente. Los gestos repentinos, los movimientos nerviosos. Garrett llegó una hora más tarde, y discutieron durante largo rato antes de marcharse dando un portazo. En otra ocasión, Priscilla presenció su encuentro en el parque. Estaban sentados en un banco, cogidos de la mano, y desde fuera parecían una pareja normal y corriente de enamorados. Solo Priscilla notó la tensión en la postura de su marido, sus constantes miradas alrededor, como si temiera ser reconocido. Poco a poco, fue formándose un retrato de su relación. Raven parecía enamorada, soñando con un futuro juntos, creyendo en las promesas de Garrett. Él, en cambio, parecía ver esta relación como una oportunidad de empezar una nueva vida, huyendo de la rutina y la responsabilidad. Priscilla se dio cuenta de que su marido no solo planeaba marcharse, estaba preparando una elaborada desaparición. Al final de la segunda semana de observación, el plan de acción empezó a tomar forma. Priscilla decidió explotar las debilidades de ambos amantes, la ingenuidad y credulidad de Raven, la confianza en sí mismo y la vanidad de Garrett. No iba a provocar un escándalo ni a exigir explicaciones. Su plan era mucho más elegante. Sentada en su taller, Priscilla examinó el reloj que había traído Raven. Eran realmente hermosos, fina factura del siglo XIX, un movimiento grácil que requería un manejo cuidadoso. Como todas las antigüedades, guardaban sus secretos. Priscilla sonrió, recordando el viejo dicho de que el tiempo pone las cosas en su sitio. En su caso, el tiempo iba a ser un aliado en el juego que tenía por delante. Sacó un bloc de notas y empezó a anotar los puntos de su plan. Cada paso tendría que estar calculado, cada acción calibrada hasta el más mínimo detalle. Al fin y al cabo, la restauración es el arte de devolver a las cosas su verdadero aspecto, eliminando las capas de tiempo y falsedad. Había llegado el momento de poner en práctica esas habilidades en un campo ligeramente distinto. La mañana comenzó con un examen minucioso de extractos y documentos bancarios. Priscilla dispuso metódicamente los papeles sobre la mesa de su taller, calculando sumas y posibilidades. Su negocio de restauración era realmente próspero, una clientela de élite, unos ingresos estables, un historial crediticio impecable. Todo ello lo convertía en una oportunidad perfecta para el plan que tenía en mente. El banco la trató con el respeto que se merecía. Al fin y al cabo, era una clienta antigua y de confianza. El préstamo se aprobó casi de inmediato, sobre todo porque su taller era la garantía. El director fue muy amable y le aseguró que estaba dispuesto a ayudarla con cualquier asunto financiero. La siguiente parada fue una visita a una boutique de la calle principal. Priscilla siempre había vestido con elegancia, pero con sencillez. Su trabajo de restauradora no era lujoso. Ahora tenía que crear un look completamente nuevo. Un vestido negro de un diseñador famoso, zapatos hechos a mano, un bolso que costaba lo mismo que un coche de segunda mano. Había elegido la ropa con cuidado, como si estuviera seleccionando piezas para una restauración especialmente compleja. En el taller, por supuesto, seguiré vestida de paisano, reflexiona, mirando su reflejo en el espejo del probador. No es que nadie vaya a trabajar con antigüedades vestido de marca. Su primera salida con su nuevo look fue perfecta, una comida de negocios en un restaurante donde solían cenar los colegas de Garrett. Garrett sabía que la noticia de su aparición se extendería rápidamente por la oficina. El maître la saludó con una sonrisa servil. Estaba claro que su nuevo look estaba causando una buena impresión. Por el rabillo del ojo,
Vio a Raven sentada junto a la ventana con una señora mayor, al parecer otra posible compradora de cuadros. La joven se quedó inmóvil un momento, sin reconocer a la elegante dama como la esposa de un simple restaurador. Priscila fingió no darse cuenta, totalmente absorta en el estudio de la carta de vinos. En casa, Garrett también notó el cambio. Observó confuso cómo su mujer desempaquetaba paquetes de tiendas caras y extendía las compras sobre su enorme cama. «Decidí renovar un poco mi guardarropa», dijo ella sin darle importancia en respuesta a su pregunta no formulada. Aún así, no se puede ir siempre con ropa de trabajo. Además, las cosas van muy bien en el taller. Me lo puedo permitir. Murmuró algo en respuesta y se retiró apresuradamente a su despacho. Priscila sonrió para sus adentros. La primera reacción fue exactamente la que esperaba. Garrett claramente no sabía cómo reaccionar ante este cambio. Durante los días siguientes puso en práctica metódicamente lo que había planeado. En el taller, los mismos vaqueros y jerseys sencillos, ropa de trabajo cómoda. Pero en cuanto salía a la ciudad, se transformaba. Joyas caras, manicura impecable, trajes exquisitos. Todo hablaba de riqueza y confianza en sí misma. En un acto benéfico en la galería de la ciudad, volvió a ver a Raven. La joven la miraba fijamente, intentando conciliar dos imágenes tan distintas, la de la sencilla restauradora en su taller y la de la socialité charlando despreocupadamente con las personas más influyentes de la ciudad. Garrett estaba cada vez más nervioso. Priscila se dio cuenta de que la observaba furtivamente, intentando comprender el motivo del cambio. Una noche incluso intentó hablar de gastos, pero ella se rió. «Cariño, no te preocupes por esas pequeñeces. Ya te lo he dicho, las cosas van muy bien». Al final de la semana, su plan empezaba a dar sus primeros frutos. El pueblo ya cuchicheaba sobre la repentina transformación de la SRA, McCormick, especulando sobre el origen de su riqueza. Y lo que era más importante, podía ver el cambio en la mirada de Raven cuando se encontraban, de mera curiosidad a indisimulado interés. El viernes por la tarde, sentada en su estudio trabajando en otro reloj, Priscila se permitió una sonrisa. El primer acto de su obra se había desarrollado a la perfección. Ahora era el momento de pasar a la siguiente fase, y ella sabía exactamente cuál sería su siguiente paso. Le Petit Jardin estaba considerado uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, con una estrella Michelin, llenos habituales y una lista de espera de meses y meses. Priscila sabía que Raven cenaba aquí a menudo con posibles compradores de arte. Había reservado con antelación una mesa junto a la ventana que daba al cuidado jardín, y el maitre la recibió con una sonrisa servil. Había elegido su atuendo con especial cuidado. Un vestido gris claro de Carolina Herrera, un collar de perlas y un maquillaje impecable creaban la imagen de una mujer de éxito y segura de sí misma. El reloj Patek Philippe que llevaba en la muñeca, una de sus últimas adquisiciones, completaba la imagen. En el taller habría quedado ridículo, pero aquí resultaba perfectamente apropiado. Raven se presentó a la hora exacta en que había quedado con el coleccionista, que por supuesto no aparecería. Priscila observó cómo la joven miraba nerviosa la habitación en busca de su cliente. Raven llevaba un sencillo vestido negro, lo bastante elegante para un lugar como aquel, pero estaba claro que no era de las últimas colecciones. «Raven, qué agradable encuentro». Priscila eligió deliberadamente el momento cuando ya empezaba a mostrar signos de ansiedad. «¿Esperas a alguien? ¿Por qué no me acompañas?». La confusión en el rostro de Raven fue rápidamente sustituida por alivio. Era mejor tener compañía que admitir que te habían dejado plantada. Priscila hizo un gesto al sumiller y seleccionó sin cuidado un vino de la lista. «Permítame invitarle a una copa. Estaba a punto de pedir una botella de Montrachet. Dicen que tienen una buena cosecha de 2017». Durante la comida,
La conversación fluyó suavemente de un tema a otro. Priscilla guió hábilmente la conversación, permitiendo a Raven hablar de su arte, de sus planes para el futuro, de sus ambiciones en el mundo del arte. La joven se fue relajando poco a poco, claramente fascinada por la atenta escucha. Sabes, es muy difícil encontrar gente con verdadero talento en el arte contemporáneo. Priscilla hizo girar su copa de vino pensativamente. La mayoría se limita a seguir modas, pero tu trabajo tiene algo especial. Raven se sonrojó ante el cumplido y Priscilla sonrió suavemente. Por cierto, ¿cómo va el trabajo en tu nueva serie? Garrett mencionó que estabas preparando algo interesante. ¿Garrett te habló de mí? La voz de Raven destelló con sorpresa y ligera preocupación. Oh sí, últimamente está muy metido en el arte moderno. Me alegro de que finalmente haya encontrado un pasatiempo. Ya sabes, los hombres necesitan algo en que ocuparse. Priscilla hizo un gesto indiferente con la mano, indicando al camarero que se acercara. ¿Más vino? Fue en ese momento cuando se dio cuenta de Garrett congelado en la puerta del restaurante. Había venido para una comida de negocios y, evidentemente, no esperaba ver a su mujer y a su amante charlando tranquilamente con una copa de vino caro. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones, desde la sorpresa hasta el miedo mal disimulado. «Oh, cariño», Priscilla saludó con la mano. «¡Qué casualidad! ¿Nos acompañas? Raven y yo estamos hablando de arte moderno». Garrett murmuró algo sobre una reunión importante y se retiró apresuradamente a la esquina más alejada de la sala. Priscilla se percató de que de vez en cuando lanzaba miradas preocupadas en su dirección. «Tu marido parece muy ocupado», comentó Raven con cautela. «Le gusta dar esa impresión», sonrió Priscilla con afecto. «Los hombres, ya sabes, siempre quieren parecer más importantes de lo que son. Es tan lindo verlos tratar de impresionar». La conversación derivó suavemente hacia una discusión sobre el reloj que Raven había regalado a Restauración. Entre medias, Priscilla mencionó algunos nombres de coleccionistas famosos con los que había trabajado y dejó caer casualmente un par de comentarios sobre subastas recientes en las que los precios eran millonarios. Hablando de relojes, estaba pensando en organizar una pequeña exposición de mis piezas restauradas. Quizá usted podría ayudarme con la organización. Tienes una gran experiencia en este campo. Raven se animó ante la sugerencia. Por el rabillo del ojo, Priscilla vio cómo Garrett casi derramaba vino sobre su socio al intentar escuchar su conversación. Cuando llegó la cuenta, Priscilla extendió la tarjeta sin mirar siquiera el importe. «No importa, son las pequeñas cosas. Ya sabes, cuando tu negocio aporta suficientes ingresos, empiezas a mirar los gastos de otra manera». Al salir del restaurante, sintió dos miradas clavadas en ella, la de admiración de Raven y la casi de pánico de Garrett. Sin duda, el día había sido un éxito. Por la noche, cuando regresó a su taller y se puso sus vaqueros y su jersey habituales, Priscilla se permitió una risa tranquila. La primera reunión seria había ido incluso mejor de lo que había planeado. Garrett llegó a casa tarde y claramente alterado. Dio vueltas por la cocina, tratando de entablar conversación sobre el encuentro fortuito en el restaurante, pero Priscilla se limitó a asentir distraídamente, completamente absorta en su trabajo con una pieza de relojería especialmente complicada. «Cariño, ya sabes cuánto aprecio a la gente con talento, y Raven definitivamente tiene potencial». Aquella noche permaneció despierta durante largo rato, repasando mentalmente los detalles de su siguiente movimiento. A juzgar por las reacciones de ambos, su plan estaba funcionando a la perfección. Ahora era el momento de aprovechar el éxito, y sabía exactamente cómo hacerlo. Priscilla había recibido la invitación al espectáculo privado de Valentino gracias a sus recientes contactos. En el último mes había restaurado varios relojes antiguos para Emilia Donovan, la esposa del propietario de la boutique multimarca más prestigiosa de la ciudad. El trabajo fue difícil.
Los movimientos de mediados del siglo XVIII requerían un enfoque especializado, pero el resultado superó las expectativas de su cliente. «Son simplemente mágicos», se maravilló Emilia al contemplar el reloj impecablemente restaurado. «Ahora entiendo por qué se dice que eres el mejor restaurador de la costa este». Fue Emilia, impresionada no solo por el trabajo, sino también por la nueva imagen de Priscila, quien había insistido en incluirla en la lista de invitados a la exposición. «Un gusto tan refinado no debe desperdiciarse», dijo mientras le entregaba una elegante invitación en papel grueso gofrado en oro. El desfile privado de la nueva colección de Valentino se celebró en un palacete histórico del centro de la ciudad. Priscilla había elegido deliberadamente este evento, lo bastante prestigioso como para impresionar, pero no tan cerrado como para que la invitación pareciera sospechosa. Además, sabía que Raven nunca había estado en un evento así. «Sería maravilloso que me hicieras compañía», le dijo por teléfono. «Sabes, estos desfiles de moda pueden ser tan agotadores a veces cuando tienes que ir sola. Y Garrett, pobrecito, no tiene ni idea de moda». Raven llegó temprano, claramente nerviosa. Su sencillo vestido negro, aunque elegante, era notablemente diferente de los atuendos de los demás invitados. Priscila la recibió en la entrada, resplandeciente con un vestido de la última colección de Alexander McQueen. «Oh, querida, estás deslumbrante», Priscila rodeó a la joven con el brazo. «Ese minimalismo está de moda ahora, aunque ya sabes, deberíamos pasarnos por la boutique después del desfile. Tengo algunas cosas que te quedarían preciosas». La velada comenzó con champán y aperitivos ligeros. Priscila condujo deliberadamente a Raven por la sala, presentándole a las personas adecuadas. Notó que la joven observaba asombrada el respeto con que todos se dirigían a su compañera. «Señora McCormick, qué honor». El director de la sucursal bancaria local casi se inclinó. «Confío en que haya recibido nuestra oferta de ampliar la línea de crédito». «Oh, Richard, no hablemos de negocios». Priscila agitó la mano despreocupadamente. «Será mejor que conozcas a la señorita Frost, una estrella emergente del arte contemporáneo. Por cierto, ¿cómo va su colección? Quizá deberías pensar en ampliarla». Raven no pudo más que girar la cabeza. Hombres de negocios famosos, galeristas, editores de revistas de moda, todos estaban ansiosos por hablar con Priscila. A ella no pareció importarle en absoluto, continuando charlando despreocupadamente de nada. «Lo curioso de Garrett es su constante deseo de demostrar su independencia», dijo mientras esperaban a que empezara la exposición. «La semana pasada intentó pagar su propia cuenta en un restaurante. Por supuesto, la tarjeta fue rechazada, pero el intento en sí, me encanta ese rasgo suyo». Raven escuchó con confusión mal disimulada. «¿Pero no es socio de un bufete de abogados?» «Oh, cariño», Priscila sonrió con indulgencia. «Todo es gracias a las conexiones de mi familia. Sabes, a veces los hombres necesitan crear la ilusión del éxito, les ayuda a sentirse importantes. Mi padre siempre decía, lo principal es hacerles sentir que están produciendo». Después del espectáculo, fueron a una boutique donde Priscila insistió en probarse algunos conjuntos. Raven intentó negarse, pero sus protestas fueron rechazadas con suavidad pero con firmeza. «Cariño, déjame que te haga este regalito. Después de todo, el talento debe estar decentemente empaquetado». Fue en ese momento cuando Garrett apareció en la boutique. Por la expresión de su cara, los estaba siguiendo específicamente. «Priscilla, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Su voz sonaba tensa. «Por supuesto, cariño. Raven, pruébate ese vestido azul por ahora. Se verá divino en tu exhibición». Garrett prácticamente tiró de ella hacia un lado. «¿Qué estás haciendo?», siseó. «Ayudando a una joven artista con talento». Priscila sonrió con su característica sonrisa condescendiente. «¿No dijiste que deberíamos apoyar las artes? Basta de juegos. Sabes perfectamente...» «Cariño,
Le dio un ligero picotazo en la mejilla, sabiendo que Raven los observaba desde el probador. No empieces otra vez con esos intentos de parecer serio. Mejor dime, ¿necesitas dinero para un traje nuevo? Porque la última vez que intentaste comprarte algo tú mismo... Garrett se puso pálido y retrocedió. Raven salió del probador con un precioso vestido azul, claramente incómoda. «Oh, es absolutamente deslumbrante», exclamó Priscilla. «¿Verdad, cariño?» Garrett murmuró algo y se retiró apresuradamente. Priscilla notó que Raven lo escoltaba con una mirada pensativa. «No le hagas caso, siempre reacciona así cuando mimo a los demás». Priscilla sacó una tarjeta de platino. «Llevémonos este vestido y también el esmeralda. Es perfecto para las noches de cóctel». De camino a casa, Priscilla reflexionó sobre lo perfectamente que estaba saliendo todo. Garrett está claramente en pánico y Raven... Bueno, Raven está empezando a ver una imagen muy diferente de su historia romántica. Esa noche, mientras se ponía su habitual atuendo casero, oyó a Garrett hablando por teléfono, aparentemente intentando explicarle la invasión a Raven. Se rió por lo bajo y le dejó hablar. Cuanto más negara lo evidente, más patético parecería. El reloj de Raven esperaba en el taller, estaba casi listo. Priscilla pasó el dedo por la madera pulida de la caja. Pronto, muy pronto, llegaría el momento del siguiente acto de su obra. Y sabía exactamente cuál sería. El vernissage en la Galería de Arte Moderno había reunido a todos los bohemios de la ciudad. Priscilla caminaba lentamente por las paredes, contemplando las obras de jóvenes artistas, cuando Emilia Donovan se le acercó. «Querida, tienes que conocer a Marcus Haley. Es el mayor coleccionista de arte contemporáneo de la costa este». Emilia ya tiraba de ella hacia un hombre imponente con un traje impecable. «Marcus, déjame presentarte a Priscilla McCormick. ¿Recuerdas el impresionante reloj de mi salón? Es obra suya». Para su sorpresa, Priscilla se encontró disfrutando de verdad hablando con Haley. Sus conocimientos de arte eran impresionantes, y sus inesperados paralelismos entre la restauración de antigüedades y el arte moderno la hicieron mirar su propio trabajo desde un nuevo ángulo. «Tienes un sentido asombrosamente fino de la línea entre mantener la autenticidad y adaptarse a la modernidad», comentó Haley, mirándola atentamente por encima de su copa de champán. «Es una de las cuestiones clave del arte contemporáneo». Por el rabillo del ojo, Priscilla vio que Raven se agitaba nerviosa ante una de sus obras. La joven artista se sentía claramente fuera de lugar entre los distinguidos invitados. «Marcus, déjame enseñarte algo interesante». Priscilla guió suavemente al coleccionista hacia los cuadros de Raven. Por el camino, logró interceptar la mirada de admiración de alguna socialité que valoraba su vestido de Chanel, y notó con sorpresa lo complacida que estaba por esta aprobación tácita. «Señorita Frost, quiere presentar su obra al señor Haley». Priscilla observó cómo Raven, tartamudeando al principio pero ganando confianza poco a poco, explicaba su técnica y sus ideas. Haley escuchó con evidente interés. «Hay algo inusual», se extendió pensativo. «Priscilla, ¿ya has incluido su obra en tu colección?». La pregunta la pilló desprevenida. Nunca había tenido una colección de arte moderno. Las antigüedades siempre le habían parecido una inversión más segura. Pero ahora, al contemplar los cuadros de Raven, se dio cuenta de que la idea no era descabellada. «Por ahora solo estoy mirando», respondió diplomáticamente. «Aunque debo admitir que la obra de la señorita Frost ha despertado mi interés». Raven frunció el ceño y Priscilla se sorprendió a sí misma pensando que le gustaban mucho aquellos cuadros, brillantes, atrevidos, con una especie de sinceridad punzante. Qué extraño. Había planeado simplemente desempeñar el papel de mecenas de las artes, pero de repente se encontró disfrutando de ello. A medida que avanzaba la velada, Priscilla se sorprendió de lo natural que se sentía en aquel ambiente.
Sus juicios sobre el arte eran realmente interesantes y sus opiniones eran escuchadas. Esto era algo completamente nuevo, no la pretensión que había planeado, sino un reconocimiento real de su gusto e inteligencia. Garrett apareció casi al final del vernissage. Se dio cuenta de que intentaba apartar a Raven, obviamente con la intención de explicarle algo. Pero la joven artista estaba demasiado absorta en su conversación con el galerista que Priscilla le había presentado. «Cariño, llegas justo a tiempo». Priscilla se acercó flotando a su marido con una copa de champán. El señor Haley y yo estábamos hablando de la posibilidad de organizar una exposición individual para Raven. ¿No sería una idea maravillosa? Garrett se puso pálido. Priscilla, creo que te estás dejando llevar demasiado. Llevada. Oh, no seas pesado. Le tocó ligeramente la mejilla en una caricia condescendiente. Solo estoy ayudando a un hombre con talento. Por cierto, cariño, ¿te has acordado de pagar la cuota del club de golf? ¿No? Pues no te preocupes, ya lo he arreglado. Notó cómo le temblaba la cara. Raven, que había oído la conversación, miró a Garrett con extrañeza. Más tarde, en casa, ordenando las tarjetas de visita de la noche, Priscilla se vio reflejada en el espejo. Se veía diferente, más segura de sí misma, más viva. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido así? No solo la esposa de su marido, sino una persona independiente cuya opinión era valorada, cuyo gusto era admirado. «Has cambiado», comentó Garrett, de pie en la puerta del dormitorio. «¿Lo he hecho?», sonrió ella a su reflejo. «Sabes, creo que ahora estoy empezando a darme cuenta de quién soy en realidad». Algo parecido al miedo brilló en su mirada. Estaba claro que empezaba a darse cuenta de que su plan de huida, tan cuidadosamente pensado, se estaba desmoronando. Pero ni siquiera se trataba de eso. Estaba viendo cambiar a la mujer que creía conocer de memoria. Y Priscilla pensó en su próxima reunión con Haley y los demás galeristas, en la posibilidad de crear su propia colección de arte, en lo agradable que sería ser no solo restauradora de antigüedades, sino mecenas de lo nuevo. Este pensamiento la calentó mucho más que el placer de un juego jugado con éxito. La sala de exposiciones de la Galería de Arte Moderno se llenaba de la luz de primera hora de la mañana. Priscilla paseaba entre las paredes blancas y en blanco, imaginando mentalmente cómo estaría dispuesta la obra de Raven. Habían pasado mucho tiempo juntas en las últimas semanas discutiendo el concepto de la futura exposición. «Aquí es donde colocaremos la pieza central de tu nueva serie», Priscilla señaló la pared más grande. «La iluminación es perfecta. El espacio permite al espectador retroceder la distancia justa». Raven la siguió como hipnotizada. Últimamente, la joven artista miraba a su daimyo con indisimulada admiración cada vez más a menudo. Priscilla la llevaba deliberadamente a reuniones de negocios, desfiles de moda, actos benéficos, dondequiera que pudiera demostrar su influencia. «Todavía no me puedo creer que esto esté pasando». Raven pasó la mano por la impoluta pared blanca. «Tener mi propia exposición en una galería tan prestigiosa hace tanto por mí». «En absoluto, querida», Priscilla sonrió suavemente. «El verdadero talento merece el corte adecuado». Para su sorpresa, aquellas palabras no eran una mera broma. Durante el tiempo que habían pasado juntas, le había gustado mucho el trabajo de Raven. Había en él una sinceridad de la que carecían la mayoría de los artistas modernos. Además, sumergirse en el mundo del arte moderno le abría un horizonte totalmente nuevo. Después de visitar la galería, fueron a comer a Le Petit Jardin, que se había convertido en su punto de encuentro habitual. El maitre, que ya conocía bien a Priscilla, las acompañó a la mejor mesa. Señora McCormick, Emilia Donovan, acompañada de una elegante señora mayor, se acercó a su mesa. «Permítame presentarle a Beatrice Vanderbilt. Lleva mucho tiempo deseando conocerla». Beatrice,
que resultó ser una de las figuras más influyentes del mundo del arte, escrutó a Priscilla. «Sabes, querida, todos hemos estado esperando a que salieras por fin de tu estudio. Tanto talento, tanta apreciación de lo bello. Ha sido casi cruel hacernos esperar tanto». Priscilla sintió que el color se le subía a las mejillas. «Es que, ocupada con la restauración». «Oh, la restauración está bien, pero debes estar de acuerdo en que hay una diferencia entre restaurar lo bello y crearlo. Tú, querida, tienes el raro don de ver el potencial y liberarlo». Beatriz miró expresivamente a Raven. Cuando las damas se marcharon, Priscilla se preguntó, en efecto, ¿por qué se había escondido en su taller durante tantos años? ¿Por qué se había permitido convertirse simplemente en la mujer de Garrett? El pensamiento le pareció de pronto absurdo. Por la noche Garrett estaba especialmente agitado. Daba vueltas por la casa, intentando entablar una conversación sobre su relación, sobre cómo había llegado el momento de cambiar. Priscilla lo observaba con una leve risita mientras seguía hojeando el catálogo de la próxima subasta de Sotheby's. «No estás en casa para nada», soltó finalmente. «Siempre estas exposiciones, reuniones. ¿Te molesta?» Priscilla pasó tranquilamente la página del catálogo de Sotheby's sin levantar siquiera la vista. Hacía tiempo que había aprendido a mantener las distancias en sus conversaciones privadas, fría, educada, impenetrable. Garrett permaneció de pie un momento más, esperando claramente que la conversación continuara, pero sin obtener respuesta, abandonó irritado la habitación. Esa misma noche, Priscilla escuchó su conversación telefónica con Raven. Insistió en marcharse lo antes posible, diciendo algo sobre billetes y un hotel. Su voz sonaba casi histérica. «No, no lo entiendes. Tenemos que irnos ya». Priscilla rió suavemente. Sabía perfectamente que Raven no estaría de acuerdo, no ahora, cuando los preparativos de su exposición individual estaban en pleno apogeo. La joven artista estaba completamente encantada con las perspectivas y con su nueva mecenas. Al día siguiente, mirando ofertas inmobiliarias, estaba pensando en comprar una galería independiente. Priscilla se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Cada día traía nuevos encuentros, nuevas oportunidades, nuevas ideas. «Es como si hubieras florecido», comentó Emilia al conocerla. «Todo el mundo habla de la increíble pareja que formas con Raven, una mentora experimentada y una protegida con talento. Un tándem así podría poner patas arriba el mundo del arte en nuestra ciudad». Priscilla sonrió. Era curioso cómo había cambiado su objetivo original. Lo que había empezado como un plan de venganza se había convertido en algo mucho más. Había descubierto un nuevo yo, fuerte, independiente, capaz no solo de restaurar lo bello, sino de crearlo. Y Garrett se parecía cada vez menos al hombre seguro de sí mismo que había planeado su huida con su joven amante. Ahora parecía un hombre que había perdido el control de la situación y trataba desesperadamente de recuperarlo. «Tal vez deberías tomarte unas vacaciones», le sugirió por la noche, mirando su rostro demacrado. «Pareces cansado. Podría organizarte un viaje a algún sitio. Venecia, por ejemplo. Dicen que ahora es maravilloso». Su cara se contorsionó y Priscilla se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Cómo podía no darse cuenta de que ella conocía sus planes desde el principio? Pero ya no importaba. Tenía otros planes mucho más interesantes. La idea de una exposición individual no fue espontánea. Priscilla la había estado cultivando durante semanas, preparando cuidadosamente el terreno. Presentó metódicamente a Raven a las personas adecuadas, creó un cierto entusiasmo en torno a la joven artista, despertando poco a poco el interés por su obra en los círculos adecuados. «Tengo una sorpresa especial para ti», le dijo a Raven durante el almuerzo en su restaurante favorito, Le Petit Jardin. Esta vez se sentaron en su mesa personal, que el maître siempre dejaba libre para la señora McCormick.
He hecho los preparativos con la Galería Vanderbilt para tu exposición individual, a gran escala, invitando a críticos, coleccionistas y prensa. Raven se quedó paralizada con el tenedor en la mano, incapaz de creer lo que oía. Pero eso es imposible. La Galería Vanderbilt nunca expone a artistas emergentes. Cariño. Priscilla le cubrió suavemente la mano con la suya. Nada es imposible para un artista con verdadero talento. Solo hace falta el entorno y el apoyo adecuados. La noticia de la exposición había tenido un efecto bomba en su pequeña comunidad artística. El teléfono de Raven no paraba de sonar. Todo el mundo quería conocer los detalles, sugerir colaboraciones, entrevistarla. Priscilla la observaba con una leve sonrisa. La reacción de Garrett era previsible. Intentó disuadir a Raven de participar. Priscilla escuchó por casualidad su conversación en una cafetería cercana a su oficina. «Esto es una locura. Creía que estábamos planeando...» Su voz se entrecortó con un pánico mal disimulado. «Pero esta es la oportunidad de nuestra vida. ¿Te das cuenta de lo que significa una exposición en la Galería Vanderbilt?» Raven parecía realmente perpleja. «¿Priscilla hace tanto por mí?» «Exacto. ¿No te parece extraño? Todos esos regalos, el apoyo repentino». «Basta. Solo es una persona generosa. No todo el mundo es tan cínico como tú». Priscilla eligió deliberadamente este momento para entrar absio en el café. «Oh, qué agradable encuentro. Raven, querida, ¿le has contado ya a Garrett lo de la exposición? Cariño, apoyarás nuestro pequeño proyecto, ¿verdad?» Ella saboreó la expresión de rabia impotente en su rostro. Garrett no podía oponerse abiertamente, parecería sospechoso, y Raven, eufórica ante la perspectiva, parecía completamente ajena a su estado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Priscilla se sumergió de lleno en la preparación de la exposición y se implicó mucho más de lo que había previsto. La selección de las obras, la disposición, la iluminación, el catálogo, todo requería atención al detalle, el mismo perfeccionismo que había perfeccionado durante años de trabajo de restauración. «Te has transformado literalmente», comentó Beatrice Vanderbilt durante una de las reuniones. «Siempre pude percibir ese potencial en ti. Es una pena que hayas mantenido un perfil bajo durante tanto tiempo». Priscilla se vio reflejada en el espejo de la galería y tuvo que reconocer que había cambiado. Había desaparecido cierta rigidez interior y había una nueva confianza. Ya no era solo la mujer de Garrett o una simple restauradora, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en el mundo del arte. Una semana antes de la inauguración de la exposición, ofreció a Raven un contrato a largo plazo. «Quiero ser tu mecenas oficial», le dijo, mostrándole una carpeta llena de papeles. «Apoyo financiero completo, organización de exposiciones, promoción. A cambio, por supuesto, los derechos exclusivos de tu obra». Raven parecía estupefacta. No sé qué decir. Tómate tu tiempo para responder. Discutámoslo todo en la cena de este viernes. He reservado en nuestro restaurante favorito». Esa misma noche descubrió Bree en el despacho de Garrett nuevos billetes a Venecia para la semana siguiente, justo después de la inauguración prevista de la exposición. Era curioso que aún creyera que su plan podía funcionar. Había programado una cena para la noche de su prevista partida. Todo había sido pensado al detalle. Una mesa en un estudio aparte, un menú especial, los mejores vinos. Incluso había encargado una tarta especial, una réplica de la que ella y Garrett habían servido en su boda. «Quiero marcar el inicio de nuestra colaboración con algo especial», le dijo a Raven. «Invitamos a Garrett. Después de todo, él también forma parte de la historia». El día X, Priscilla puso especial cuidado en prepararse para la salida. Elegante vestido negro, collar de perlas, maquillaje impecable. Tenía que estar impecable para el acto final de su obra.
Garrett llegó al restaurante con una bolsa de viaje, obviamente planeando ir directamente al aeropuerto. Raven estaba radiante ante una conversación importante, y Priscilla sintió un placer casi físico al ver que todo estaba saliendo a la perfección. Cuando se sirvió el postre, finalmente decidió que era hora de revelar sus cartas. «Sabes, mirar esta tarta me recuerda a nuestra boda», sonrió cariñosamente a su marido. «Por cierto, cariño, tienes un vuelo esta noche, ¿no? A Venecia. Espero que tú y Raven lo paséis bien». Sus caras en ese momento valieron cada minuto de cuidadosa preparación. Garrett se puso pálido y agarró frenéticamente su copa de vino. Raven cambió incomprensiblemente la mirada de uno a otro. «¿Qué?», le temblaba la voz. «¿Qué vuelo?». «Oh, ¿no dijo Garrett?». Priscilla sacó un sobre de su bolso. «Aquí he encontrado los billetes en su oficina. Venecia, un hotel con vistas al canal. ¡Qué romántico! Es cierto que solo es una reserva para dos, pero no me ofende. Tengo mucho que hacer con la preparación de tu exposición, cariño». «No entiendo». Raven miró confusa a Garrett, que parecía no saber qué decir. «Cariño, Priscilla se sirvió más vino. ¿De verdad creías que no sabía lo de tu aventura? Sobre tus planes de fugarte». Garrett es bastante predecible en estas cosas. Siempre elige a las jóvenes, con talento y ambiciosas. Cierto, no suele durar mucho. En cuanto se le pasa la primera pasión, empieza a agobiarse por el éxito ajeno. «Basta», dijo Garrett con voz ronca. «Pero ¿sabes qué es lo gracioso?». Era como si Priscilla no le hubiera oído. «Realmente estoy asombrado de tu trabajo. Sinceramente, tienes un talento increíble. Y el contrato que te ofrezco es absolutamente genuino. Voy a abrir mi propia galería, y tus cuadros serán la joya de la colección». Raven se quedó paralizada como una estatua. Su rostro reflejaba tal tormenta de emociones que uno casi sentía lástima por ella. Casi. «No puedo creerlo. Esto es una especie de pesadilla». Cogió su bolso, con la clara intención de salir corriendo. «Oh no, cariño, quédate. Acaban de servir el postre. Además, hay algo más que deberías saber sobre la verdadera situación financiera de tu amante, digamos, su dependencia de mi apoyo. Creo que esta información te ayudará a tomar la decisión correcta con respecto al contrato». «Priscilla, por favor». Garrett intentó tomar la iniciativa. «Cariño, cállate. Los adultos hablan». Ella lo miró con abierto desprecio por primera vez en toda la noche. «Sabes, Raven, es curioso cómo funciona esto. Creías que me estabas robando a mi marido y, de hecho, casi dejas que te robe tu oportunidad de triunfar de verdad. Por cierto, ¿qué te parece la tarta? Encargué especialmente una réplica exacta de nuestro pastel de bodas. Garrett ni siquiera la reconoció, ¿verdad?». El silencio en la mesa se hizo casi palpable. Priscilla dio un sorbo a su vino en silencio, observando cómo se desmoronaba el castillo de naipes de las ilusiones ajenas. Extrañamente, no sintió ni schadenfreude ni mucha satisfacción, solo un ligero cansancio y la anticipación de un nuevo capítulo más interesante en su vida. Sacó otro sobre del bolso. «Aquí hay 2 documentos. El primero es el contrato con la galería. El segundo es una petición de divorcio. La elección es tuya, querida. Y tú, Garrett, puedes irte ahora. No quiero que pierdas el avión». Raven se sentó, cambiando la mirada de un sobre a otro. Garrett parecía haber dejado de respirar. «Elijo el contrato». Su voz era temblorosa, pero había claramente determinación en ella. «Lo siento, Garrett, pero tengo que pensar en mi carrera». Priscilla se reclinó en su silla y se echó a reír, una carcajada franca y sincera. Ambos la miraron perplejos. «Bravo, querida. Has resultado ser más lista de lo que pensaba». Bebió un sorbo de vino. «Ahora os voy a contar una historia muy divertida sobre la facilidad con que la gente cree lo que quiere creer». Sacó otro sobre de su bolso.
Aquí están los extractos bancarios de tu amante, Raven. Puedes verlo por ti misma, es un hombre bastante rico, sin dependencia financiera, sin mi patrocinio. Todo fue, digamos, una producción teatral. ¿Qué? Raven se puso pálido. Ah, sí. Verás, cuando me enteré de vuestros planes de huir juntos, podría haber montado una escena fea. Podría haber destapado vuestra aventura. Podría haber pedido el divorcio y arruinado la reputación de ambos. Pero habría sido interesante. Priscila sonrió mirando sus caras de estupefacción. En lugar de eso decidí daros una lección a los dos, y, debo admitirlo, resultó inesperadamente fascinante. Curioso, ¿verdad? Tú, Raven, acabas de elegir el patrocinio de una mujer cuya riqueza solo existe en tu imaginación. Y tú, Garrett, se volvió hacia su marido. Llevas semanas agonizando, viendo cómo tu señora admira a tu mujer, y no podías decir nada sin delatarte. Pero toda esta gente, la galería... Raven miró a Priscila confundida. Oh, eso es solo la cosa real. Ya sabes, en el proceso de este pequeño juego me he dado cuenta de que realmente quiero hacer arte. Y sí, el contrato es bastante real, si todavía estás interesado. De verdad, ahora tienes toda la información que necesitas para tomar una decisión informada. Se levantó de la mesa. Piénsalo. Tienes hasta mañana. Ahora creo que me voy. Tengo una reunión con Beatrice Vanderbilt. Por cierto, Garrett, puedes tomarte tu tiempo para irte. Ya he cancelado la reserva en Venecia. El vino era excelente, ¿verdad? 6 meses después, Priscila estaba en la ventana de su nueva galería, viendo cómo montaban el cartel. El sol de la mañana jugaba con la fachada de cristal, creando caprichosos reflejos. La inauguración estaba prevista para dentro de una semana, y se trataba de una exposición conjunta de 3 jóvenes artistas, entre ellos Raven. Muchas cosas habían cambiado desde aquella memorable cena. A Raven le costó entrar en razón, pero finalmente aceptó la oferta de colaborar, ya en igualdad de condiciones, sin ilusiones ni fantasías. Sus últimos trabajos se habían vuelto más profundos, más honestos, como si el shock hubiera abierto nuevas facetas de su talento. Garrett había firmado los papeles del divorcio sin demasiada polémica. Su reputación en la ciudad ya había sufrido bastante. La última vez que Priscila lo había visto en un acto benéfico, él se había cuidado de pasar desapercibido ante su ex mujer, que brillaba entre la élite de la ciudad. ¿Sabes que eres legendaria?, Beatrice Vanderbilt dijo recientemente. La historia de cómo una tranquila restauradora se convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo del arte se ha convertido en una de las historias favoritas de la alta sociedad. Priscila solo le devolvió la sonrisa. Nadie, salvo los 3 participantes en aquella cena, conocía el verdadero trasfondo de los hechos. Pero no importaba. Hacía tiempo que el juego había superado su propósito original. El reloj antiguo seguía funcionando en el estudio. No había abandonado la restauración, solo que ahora era solo una parte de su vida. Una nueva galería, trabajar con artistas jóvenes, organizar exposiciones. Todo le proporcionaba una satisfacción inesperada. Raven se pasaba de vez en cuando por el estudio. Su relación se basaba ahora en el respeto y la comprensión mutuos. «¿Sabes?», dijo una vez, aquella noche, «fue la mejor lección de mi vida. Aprendí a ver la diferencia entre ilusión y realidad». «Todos hemos aprendido algo», replicó entonces Priscila, mientras pulía un antiguo mecanismo de relojería. «Yo, por ejemplo, he aprendido que a veces los mayores cambios en la vida empiezan con un intento de venganza». Aquella tarde, sentada en su sillón favorito con una copa de vino, Priscila hojeó el catálogo de una próxima exposición. Sobre la mesa tic-tacaba el mismo reloj que Raven había traído una vez, un recordatorio silencioso de lo extravagante que a veces resultaba la vida. Ya no era la mujer de Garrett McCormick, ni se ocultaba en las sombras de su taller. Ahora era simplemente Priscilla Holloway,
Una mujer que un día había decidido interpretar un papel y descubrió que el papel era en realidad su verdadera identidad. Al otro lado de la ventana la puesta de sol se consumía, coloreando el cielo en tonos ámbar y oro rosa. Mañana sería un nuevo día, nuevos encuentros, nuevas oportunidades. Y por primera vez en años esperaba con ansia ese mañana. El reloj marcaba la cuenta atrás, recordándole una simple verdad. A veces, el final de una historia es solo el principio de otra mucho más interesante.